Buenas tardes, Ascape Uki Pana, mi nombre es José Luis Lima. Naya José Luis Satatu, Naya Pejoñigiptañani, Kikpa Arsunak. Vamos a revisar el fenómeno de los pares mínimos, las características lingüísticas de Aymara. Kaltañenu Kamaj, ¿no? Son los sonidos que suenan casi igual, pero sus referentes son otros, y la diferencia es solamente en algunos sonidos principales. Entre primero tenemos entre la pa, pa, a, ¿no? Kaukirisa. Puyu, puyu, uyu. Puyu, puyu, uyu. Hondo, pluma, romboidal. Sus referentes, ¿no? Puyu, puyu, uyu. La diferencia está entre la P, la PH y la P glotalizada, ¿no? Puyu, puyu, uyu. Siguiente ejemplo. Pitaña, pitaña, pitaña. Pitaña, pitaña, pitaña. Referentes: fumar, arrancar greñas o pelos, tejer, ¿no? Pitaña, fumar, pitaña, arrancar, pitaña, tejer, ¿no? Pitaña, pitaña, pitaña. Otra que tenemos ejemplo con las T's, ¿no? Los sonidos dentales. Tanta, tanta, tanta. Tanta, tanta, tanta. Tanta, cantidad, tanta, usado o viejo, tanta, pan. Tanta, tanta, tanta. Otro tenemos con los sonidos palatales, ¿no? Sonidos palatales. Ya, cha, cha. Churu, churu, churu. Churu, churu, churu. Churu, península. Churu, pico de ave. Churu, caracol. Churu, 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 ¿no? Churu, churu, churu. La única diferencia está en estos sonidos y sus referentes son otros, ¿no? Ukamao. Yakaraki. Sonidos velares. Ka, ka, ka. Kanka, kanka, kanka. Kanka, 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 ¿no? Kanka, asado. Kanka, áspero. Kanka, gallo. Kanka, 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 ¿no? Están los sonidos simples, expirados y glotalizados, ¿no? Ka, ka, ka. Kanka, kanka, kanka. Otro, yakaraki. Sonidos postvelares, ¿no? Ka, ka, ka. Kawa, kawa, kawa. Kawa, kawa, kawa. Kawa, aporcado de tierra. Kawa, coraza, especie de armadura. Kawa, barranco u hondonada, ¿no? Kawa, kawa, kawa. La diferencia está entre los sonidos postvelares. Ka, 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 ¿no? Kawa, kawa, kawa. Ukamao. Otro ejemplo. Estamos con Olo, jolo, colo, ¿no? Olo, jolo, colo. La diferencia está en estos sonidos postvelares. Ka, 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 ¿no? Colo, grumo o jorobado, o joroba. Jolo, duro, puede ser de tierra, pan, cualquier objeto que sea duro, ¿no? Que no sea suave. Colo, específicamente para sombreros viejos y usados. Colo, jolo, colo. La diferencia en este postvelar es que hay un alófono vocálico por la influencia de los sonidos postvelares. Por eso suena como O. Olo, jolo, colo, ¿no? Similares tenemos otras, por ejemplo, acá algunas pueden ser de dos palabras similares, otras tres, etcétera, ¿no? Tenemos el primero. Choque, choque. Choque, oro. Choque, crudo o papa, ¿no? Chaca, chaca, chaca. Chaca, chaca, chaca. Chaca, abertura. Chaca, pérdida. Chaca, gota. Gota de líquido. Pisi, menos. Pisi, gato.
Pisi menos pisi gato, ¿no? Pisi, pisi. Yuchu, yuchu. Yuchu, suelto. Yuchu, gozo. Chaca, 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 ¿no? Chaca, chaca, chaca. Chaca, puente. Chaca, palo de quinoa. Chaca, palo de... en este caso, chaca sería hueso, ¿no? Hueso del animal. Entonces, sus diferentes otros, ¿no? Hueso, chaca. Luego tenemos cuya, ¿no? Cuya, algo que da lástima. Joya, joya, mina, ¿no? Cuya, joya. Siguiente. Cara, 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 ¿no? Cara, cara, cara. Cara, tela dura, especie de tela dura. Cara, mañana o caruros en otras variantes. Cara, pelado, también para los que son foráneos a las tierras del Aviala, ¿no? Estamos entonces. ¿Qué hemos revisado? Kunsunya kip aweptanja, kik parunaka, ¿no? Pares mínimos. Kunacha kip karunaka sata, kip kakiwarsuti, ¿no? Se pronuncia similar, la única diferencia está entre los sonidos, en este caso del no siempre pueden ser con las consonantes, pueden ser con otras también de toda la escritura aymara. Son palabras que suenan similar, pero su referente es otro, ¿no? Al momento, al comunicarse, por ejemplo, ¿no? Alguien pediría, ¿no? Antamunta, ¿no? Y a falta de la pronunciación, tantamunta, ya está haciendo referencia al segundo, ¿no? Anta, tanta, ¿no? De ahí que las expresiones de decir tantawawa o tantawawa no es lo mismo, ¿no? Tantawawa sería lo correcto. Ukamau hichuroj uñekipawiaptana kikpa arsunaka, ¿no? Pares mínimos en la lengua aymara. Hayayekipana takinitaki.